invitados esta noche, el exministro de Trabajo y militante de Perú Posible. No, ya hay que preguntarle, militante. Claro que sí, el insumiso militante de Perú Posible, Juan Cheput. ¿Cómo estás, Mario? ¿Qué tal? Alfonso, ¿qué Y tal? también el comunicador y especialista en redes, Alfonso Baella. ¿Qué tal, Verónica? ¿Cómo Bienvenida. está? Gracias. Mario. Muy bien, como decíamos en los titulares entonces, cuando faltan apenas 4 días para las elecciones, el jurado electoral especial abrió un proceso contra Susana Villarán por haber presuntamente vulnerado el principio de neutralidad de los funcionarios públicos. Esto tiene que ver con el dato de la encuesta en la que, el focus más que la encuesta en la que se preguntó. Que era para una cosa y terminó siendo... Que era una cosa de la alcaldía y terminó siendo una cosa de campaña, ¿no? Así es. Y la defensa de la municipalidad parece que no ha convencido mucho, ¿no? Y es por eso que seguramente se ha iniciado por lo pronto este proceso, ¿no?, contra Susana Villarán. Claro, ahí lo que tengo la impresión que surge es una duda sobre si hay más dinero que ha sido utilizado por esta campaña, dineros públicos me refiero, ¿no? Es decir, si es que no solamente ha sido este estudio de Imacén o una parte de que creo que bordean los 400.000 soles, la pregunta es si han sido todos esos dineros, o hay más estudios o hay más fondos. Y esta sospecha se incrementa por una razón adicional, ¿no? Por el hecho de no saber de dónde viene la plata de la campaña de la alcaldesa. Y cuando tienes a uno de los candidatos que ha señalado que hay cerca de $1 millón en publicidad en televisión, sí, que ha sido contratado por ella, o tienes estos gastos de la revocatoria que no han sido aclarados según lo que dice ONPE, o dice ella que tiene un asesor que cuesta 200.000 soles. La pregunta es, todos estos gastos que se están generando, se están hoy día ventilando, la pregunta que todos nos hacemos es ¿de dónde vienen? ¿Quién los financia? Y eso es de todos los candidatos, ¿no? Nadie quería decir. Sí, pero estamos hablando del caso de la alcaldesa Villarán, ¿no? Por el dinero del municipio. Son fondos públicos, claro. Hay una investigación abierta, ¿no? ¿Cómo funciona eso? Porque la defensa de los focus de este caso del focus group, ¿no es cierto?, es que los de Imacén han dicho que de pronto su cliente le dijo, y también puedes hacer estas preguntitas, por favor. Hay un agregado ahí. No, yo no sé, ¿eso es válido? Yo he pertenecido a 3 comandos de campaña y los partidos políticos siempre hacen focus groups. Aún más, en esos momentos deben estar haciendo tracking, es decir, midiendo a la opinión pública en forma diaria, ¿no? Pues todos están obsesionados con ver en qué situación llegan al día domingo. Entonces, desde mi punto de vista, no habría nada malo si es que esto fuera parte de un ejercicio ajeno a la municipalidad. El problema salta cuando se utilizan, como acaba de señalar Mario, dineros públicos del municipio, y dentro de los cuales es obvio que hay términos de referencia. Yo tengo por Giovanna Peñaflor el mayor de los respetos profesionales. Creo que en ese sentido ella no tiene nada de culpa, sino los funcionarios que seguramente le dicen a ella, más allá de los términos de referencia, por favor agregue estas preguntas. Es en ese momento que se podría que los funcionarios de la municipalidad interesados en saber cuál es la opinión respecto a algunos precandidatos. Y finalmente dices tú, los de Imacén, bueno, ya pues hicieron la pregunta. Bueno, pero si nosotros miramos esto con objetividad, por lo general siempre se agregan una serie de preguntas. El problema acá está en que estamos hablando de dineros públicos, claro, y que hay un término de referencia de por medio y por lo tanto hay un concurso. Entonces si hay un concurso se tiene que alinear a los términos de referencia si eso termina en un contrato. Si las preguntas van más allá de lo que indica el contrato, pues estamos obviamente en presencia de algo por lo menos irregular. Yo exonero acá de culpa a Giovanna Peñaflor e Imacén, porque en el fragor de tomar las encuestas se puede haber acercado a un funcionario y le ha dicho agrega esto. Entonces, estando los dineros públicos de por medio, ahí está el problema. Y la pregunta es, Mario, si es que existe o si existiría algún efecto de encontrar responsabilidad administrativa en la campaña. Legal, ninguno para efectos electorales, porque básicamente esto termina en una sanción administrativa y por lo tanto no se va a inhabilitar la candidatura de la alcaldesa aun cuando se encuentre responsabilidad. La pregunta es cómo debería ser posible algo así en un sistema electoral que busca preservar la justicia y la equidad de todos. Es decir, yo siendo una autoridad podría utilizar los fondos públicos y no tendría ninguna sanción, seguiría en carrera. Eso es parte de los ajustes que creo que el sistema electoral en el Perú merecen mucha atención. Efectivamente, la parte punitiva de nuestras normas electorales, por lo general se ejecutan cuando culminó la campaña, como una vez más señala bien Alfonso. Entonces no tiene efecto práctico de acá al día domingo. Lo veremos en 15 días que el jurado emite una resolución cuando ya todo está consumado. Con lo tanto se está alentando, Juan, la impunidad y los malos usos de los fondos públicos. Entonces el sistema electoral, en lugar de protegernos, promueve una inequidad que es
increíble. Como consecuencia pues de estas leyes que lamentablemente no se revisan a pesar de que se han efectuado o han sucedido hechos similares en anteriores procesos electorales, ¿no? Lo interesante en este caso, sin embargo, es determinar dónde surge la instrucción para que se agreguen esas preguntas. Ellos dicen que se han filtrado unas preguntas. No, no es así. Es una disposición. No es así, es una pero disposición. averiguar esto va a ser tan difícil como averiguar quién dio la orden para robar. Pero hay la casa de López responsabilidad, Meneses, hay digamos. responsabilidad de todas maneras de los funcionarios encargados de la emisión del contrato. O sea, de que van a existir responsabilidades, lo van a existir, pero es obvio que ese funcionario administrativo, ese burócrata de escritorio, ha recibido una orden política. bajo instrucción. Pero Claro. lo que Mario quiere decir es que, o sea, ha quedado ahí entre funcionarios, entre Va a quedar así, y tenga seguridad. ¿realmente es ahí o ha sido Susana No tengo la Villarán, menor quien era duda. la más interesada? No sé si Susana Villarán, pero sí funcionarios más cercanos los que han querido su ya eso. famoso, bueno, famoso por lo lamentable, ¿no? Su entorno político que siempre mete la pata en estas circunstancias. Una de las grandes debilidades de Susana Villarán es ese entorno político que la lleva permanentemente a situaciones como esta, ¿Y ella? en la cual, ¿Y bueno, usted ella cree que ella Ella se eligió el deja? entorno político. Ella también. eligió, claro, Pero por ahí va. en una campaña, Juan, el candidato o el principal actor no sabe necesariamente todo lo que ocurre en el entorno. Uno por lo general confía en las personas, confía en la línea ética y moral de los que están acompañando y saben, imaginas, de que todos van a trabajar de una manera intachable, justamente para no perjudicar a la candidata. No te imaginas, y no creo que Susana Villarán se haya imaginado que alguien va a actuar de una manera incorrecta. Aquí lo que hay es una prueba evidente, porque, y descarto el tema también de Peñaflor, ¿no? Creo que Imacén no tiene seguramente responsabilidad de ninguna especie en esto. Ellos reciben un encargo y cumplen lo que el cliente les pide. El asunto está en que hay videos que prueban que se han hecho preguntas con carácter electoral para beneficiar la candidatura de Villarán o de sus regidores o teniente alcalde. Así Y el es. problema no culmina este fin de semana, ¿no? Es obvio que esto va a continuar a lo largo de los próximos meses y obviamente el próximo alcalde tendrá que averiguar el uso y destino de los fondos públicos O en sea, la auditoría que Castañeda tiene lo que hace, hacer. porque ya la no lo sé, sospechaba, eso sí no lo sé. ¿Cómo no? ¿No? ¿Cree que puede Para pasar mí, en estos política, 4 días? el domingo a las 5 de la tarde se sabrá. Ajá. Ella ha dicho que esto ha sido una gran imprudencia, aparentemente, pero no es lo único que ha dicho. También ha hablado sobre el exalcalde Castañeda del Ocio. Vamos a escucharlo. Nosotros no tenemos nada que ocultar. A nosotros, a diferencia del candidato Castañeda, siempre hemos estado abiertos a todo lo que significa las investigaciones de la Contraloría. Él nunca dejó que se hicieran las obras con visión de la Contraloría ni con supervisión de la Contraloría, porque las hizo a través de la Organización Internacional de Migraciones, con lo cual la Contraloría no podía hacer ningún tipo de supervisión. En nuestro que el pueblo decida y Dios ser alcalde, yo voy a trabajar, yo miro hacia adelante, a mí lo que me interesa es sacar adelante Lima, no manejo con el espejo retrovisor. Para ello está, para las investigaciones de todos los delitos, pues está la Contraloría y está la Fiscalía, que serán en cargo de todas esas irregularidades que hay, ¿no? Ahora, sanciones no van a haber sobre este caso específico del En el Imacén. corto plazo no. No, pero en los votos, ¿creen que algo puede variar en estos 4 o 5 días que faltan? Yo creo que sí, aún más luego del debate yo creo que ya las tendencias en cierta medida no se están modificando, no dramáticamente, pero creo que podría existir el mismo efecto que hubo en el año 2002 con Jaime Salinas, que pasó de un 2% luego del debate a 17%, pero con la única diferencia que el debate fue 2 semanas antes. En este caso, los resultados de este debate para una semana que queda y 4 días de campaña efectiva, obviamente pueden hacer variar del segundo al tercero o al cuarto, y el del cuarto pasa al tercero y así sucesivamente, pero que modifiquen el orden final en el primer lugar me parece difícil. Sí, yo creo que el movimiento está abajo y básicamente hay, yo creo que una visión diferente de lo que era Cornejo antes del debate y después del debate. Él ha polarizado bien con Castañeda y creo que el otro que se ha beneficiado con esta polarización es Altuve. Altuve también ha hecho un excelente trabajo frente a Villarán y creo que esos dos candidatos están en este momento en una posición expectante e interesante para una gran parte de la opinión pública que ve esa reacción, ese tete a tete, ese enfrentamiento a los rivales principales de una manera adecuada, ¿no? Son, digamos, lo más interesante que ha pasado en esta campaña, que alguien se siente a cuestionar al otro, siendo uno muy chiquito y los otros, digamos, los preferentes y los más grandes. Utilizaron bien su bala de plata, ¿no? En un momento estelar mediático, ¿no? Todo el mundo los estaba viendo y plum, apuntaron bien. Se prepararon, lo cual habla bien de ellos, ¿no? Pero imagínense, si te sientan frente a la alcaldesa, tienen que estar bien preparados. Bien preparados o frente a los al exalcalde y la alcaldesa, porque el exalcalde tuvo la actuación más deplorable.
¿no? Se quedó sorprendido, aturdido, aletargado, no sabía, estaba con la mirada perdida. Sí, ya nos sabía qué sorprendido, pensar. ¿no? Las intervenciones del señor Castañeda en esta campaña han sido... O sea, él habrá pensado que la pregunta iba a venir fácil y no vino fácil, lo cual demuestra que su talante político ante situaciones un poco complicadas, pues lo pone en una situación difícil. Entonces, ¿cómo va a gobernar Lima en una situación tan compleja como la que se viene en los próximos años? Bueno, en todo caso... Con lo que nos lleva a replantear quizá de alguna forma la manera en que los debates se están llevando a cabo, ¿no? Porque si van a ser siempre exposiciones y no por lo menos este ejercicio de poder confrontar posiciones, entonces termina siendo algo realmente aburrido y tedioso, ¿no? Creo que las personas lo que queremos es ver cómo se enfrentan por una razón importante, ¿no? No se trata de que se pongan a pelear, se trata de ver cómo resuelves un problema y qué carácter tienes frente a ese cuestionamiento. ¿Y qué tan divertido ver a Susana Villarán sobre un skateboard? ¿Han visto esa publicidad, no? La propaganda a través de Hecha, YouTube? pero no es oficial, ¿no? Es hecha por los entusiastas de la No es campaña. oficial mientras no tenga utilidad, ¿no? Porque si tiene alguna utilidad van a decir que han sido ellos. Ahí está. Obvio, ¿no? Vamos a Eso ha escuchar sido el negado video. ya por todas las fuentes que Divertido. entiendo yo son de la alcaldesa, ¿no? A ver, vamos a escuchar. Ven con Susana, levántate, grita, ven a sumarte, deja de cegarte, que el mundo no va a ayudarte. Pero además la canción le cae a pelo, pues, ¿no? Porque ese es su eslogan. Atrévete, yo me atrevo, ¿no? Sí, pero es un poco antiguo, ¿no? La Estamos canción hablando dice. de las épocas pretéritas, ¿no? Pero térita. Ajá. Bueno, históricas, si quieren utilizar un término alanista, ¿no? Tranquilo, por eso comenzamos el programa Barrio Mío, con deporte, voluntad y mucho tino. La seguridad será el mejor camino. Oye, y Pero está mejor ver a este muñequito simpático caracterizando a Susana Villarán en el skater Que a ella. que al señor, no, que a él, a ella como el señor Eresi con su guitarra, ¿no? ¿Qué le gusta más? No, pues estamos en Está la sociedad del divertido. espectáculo, ¿no? Y estas cosas, buscando la viralización, tienen cierta sintonía pero con es- los jóvenes. Ahora, Pero el afán por el ¿no? ridículo, ¿Cómo mira, ganó esa Susana característica- Villarán sonriendo nomás? Pero mire, Sí, esta besando. ¿No es cierto? campaña se va a caracterizar por ser una de las más ridículas en muchos ¿Ridículas? aspectos. Por supuesto, ridículas. Cuando miremos con distancia, ¿no? Con el sentido histórico, como acaba de mencionar Alfonso, pues veremos pues, que es una de las más ridículas. Entonces se está apelando pues a instrumentos como esto en lugar de plantear ideas, visión de futuro, ¿no? Qué tipo de ciudad queremos, etcétera, etcétera. Y es por eso, por confundir lo que quiere la ciudadanía, es que Enrique Cornejo empieza a destacar. Porque mientras el resto canta, baila o se desgasta en un skate, hay una persona que empieza a plantear objetivos claros de una ciudad a futuro, entonces la gente dice, al fin, en medio de esta nube hay una persona que me plantea una posición de futuro respecto a Lima y sobre todo pues, cuestiones concretas como la seguridad y el transporte. Entonces empiezan a apostar por él. Se confunde y se minimiza y se subestima a la opinión pública pensando que lo único que quiere es diversión. Por lo tanto, las personas que han hecho este skate yo creo que son los estertores de la campaña. Sí, yo creo que además, frente a ese vacío de ideas, también aparece este asunto del canon capital, ¿no? Planteado por Huevo Duro. Creo que el canon capital Importante. termina siendo un asunto fundamental y esencial para lo que va a ser el desarrollo de Lima en los próximos Pero años. ¿sabes lo que falta, Alfonso? Que esa buena idea se traduzca en un lenguaje que entendamos todos. Porque la idea está muy bien ahí. Yo creo que en este tramo final haría bien Fernán Altuve en hablar lo que significa el canon capital para que de esa manera pueda llegar a todos los rincones. Bueno, ya que hablamos del candidato Enrique Cornejo, tenemos un picture con unas declaraciones suyas que vamos a compartir con ustedes. Dice, en el absurdo de si decidimos hacer el monorriel y dentro de unos 6 o 7 años se hace el metro, ¿qué hay que hacer? Mudar, el monorriel se entiende, no podría estar ahí. Evidentemente no tiene sentido, pero él se picó, se refiere a Castañeda, y de mudo pasó a testarudo y caprichoso en el último debate. Yo le aseguro que el monorriel no se va a hacer. Claro, esto frente a la pregunta que nunca fue contestada, ¿no? En este tete a tete con Luis Castañeda. ¿Crees que le ha cambiado el ánimo del expresidente? Se ¿Él refiere a la está García, ¿no? más contento con su candidatura o no? Le preguntan al señor Cornejo. Y él dice, bueno, debería estarlo. Creo que los números y la reacción en la calle, en las redes, es explosiva. Qué interesante. Autobombos. Qué interesante lo que plantea Cornejo, en el sentido de que cómo sería en esta visión de la política innovadora, de los liderazgos nuevos, si en un supuesto triunfo de Castañeda el día domingo, él, con grandeza, llamara a todos a colaborar por Lima y pudiera nombrar, en la eventualidad que no gane, por supuesto, ni Cornejo ni Altuve, y los pueda llamar a colaborar a el señor Cornejo con la habilidad que ha tenido de proponer cosas audaces e interesantes para que maneje Protransporte y Altuve para que vea el tema del canon capital. Y por supuesto llamar a todos los demás a que puedan colaborar en Lima, con Lima. Creo que sería una muestra muy interesante de lo que es dar
un salto cualitativo en la política nacional y no querer ensoberbecerse con un triunfo y más bien abrir las puertas del municipio para que todos puedan colaborar. Sería un acto bien interesante y ojalá que si se producen en las circunstancias que hemos visto en las encuestas, esa pueda ser también una actitud del día domingo, ¿no? Yo creo que eso es siendo interesante su tópico, ¿no? Y son lanzamientos que se hacen de parte de los candidatos porque saben que no van a tener resultados concretos positivos, ¿no? Que convoquen a todos a sabiendas que no lo van a hacer, pero ya quedó bien, planteando el afán de colaborar. Yo creo que en ese sentido se le salió lo político a Enrique. Ahora, Juan, en la labor de un político, y tú eres un político de polendas en tu partido, a pesar de todas las cosas que ocurren en el partido Perú Posible, la labor de un político está en hacer esos sueños realidad, ¿no? Ah, y por tú, supuesto. como una persona que quizá es la más preclara dentro de Perú Posible, no lo digo por alabanza, sino porque todos lo miran así frente, sí a tus virtudes, pero también a los defectos que tienen los demás en el partido, y lo digo con toda franqueza. Creo que eso no es ninguna manera de dibujar ni siquiera criticar. Creo que esa es una labor fundamental, ¿no? Un político sí tiene esa, digamos, característica, ¿no? Poder hacer una conducción hacia una visión, ¿no? Entonces sí es posible pensar que se pueden abrir las puertas de Lima. Claro, yo creo que debería haber esta pero actitud. Desde el punto de vista de que la persona que está al frente es Luis Castañeda Alonso y conociendo su trayectoria, yo creo que lo que va a haber es un cerrazón de puertas y va a trabajar igual que la vez pasada, en el ostracismo, la oscuridad, la poca transparencia. ¿Y para prepararse a Y la de repente- presidencia también? Como No, la es vez que pasada. yo creo que él ya claudicó en su deseo de ir a la presidencia. ¿De verdad? No, sí, yo creo que no tiene ninguna Como en oportunidad. Cachito, dudo. Mira, y corre las apuestas. En la presidencia Ya he visto, ya he visto. Estamos hablando de grandes ligas. Si en una liga mediana él no puede con una pregunta concreta y le sacan una cartulina y se asusta, bueno, cuando entra a la grandes ligas vamos a ver los problemas que va a Pues sí, lo ha tener. hecho varias veces. Y Bueno. también dijo, no Lo voy ha hecho a ir a la varias elección. veces, Y fue a la y a reelección. pesar de los No voy a la problemas, presidencia. Y fue a la a pesar presidencia. de lo que había sucedido antes, insistió en estrategias que al final lo condujeron al cuarto, quinto, sexto lugar. Entonces yo no creo, él es consciente, él seguramente ya leyó el libro del Principio de Peter y ya sabe perfectamente que su vida es el municipio. llegó a su nivel de ineficiencia. Sí, sí, ya Vamos dice a acá ver, no mando quiero. vamos a ver qué pasa. Bueno. Ya nos lo dirá el futuro. Pero tenemos también un tuit del expresidente Alan García sobre estas A elecciones. ver, que ya está que se anima a favor del señor Cornejo, ¿me parece o no? ¿Cómo En dice? Lima y en todo el país, el aprismo y sus simpatizantes se movilizan para ponerse al servicio del Perú y votar por sus candidatos. ¡Viva! Le faltó decir. Sí. ¡Vamos, Cornejo! Bueno, él es experto en subirse al coche, ¿no? Ah. Es una persona que olfatea bien y ya se subió al coche. Quiere salir no en se la sube al foto. caballo porque la aplasta, ¿no? En la foto de todas maneras quiere salir. Claro, pero esa es utilizando el razonamiento de Alfonso, mira, el apoyo de Alan García Cornejo lo lleva a una situación de ganar-ganar. Si pierde Cornejo, yo lo apoyé, pero perdió, es incapaz. Y si gana, yo lo apoyé y ganó. O sea, por donde vaya, gana. Ese es un líder político que sabe manejar los tiempos, sabe ver cómo se conducen las cosas y la posición de Alan García desde el punto de vista político es impecable. Es una situación en la cual no va a perder de ninguna manera, por lo tanto ya se subió al coche. Y Perú Espero que no lo asesoren en este tramo Y final. Perú nada más. Posible se ha perdido. ¿En qué sentido? Con Susana Villarán, digo, apostando por ella la Bueno, esa es alcaldía. responsabilidad de la dirigencia, ¿no? Una dirigencia que no sabe Qué decir rápido no. zafa cuerpo también, señor Cheputa. No, yo tengo todo el ¿Y usted derecho va a votar por político, me reservo mi derecho a ver cómo votaré, pero lo que sí te puedo asegurar Va a ir muy en es que secreto. en la posición política mi opción fue clara, candidato de Perú Posible, sea quien sea. No sea usted. Decidieron, sea Porque quien quiso sea. ser el candidato. Al no serlo, Al principio también era está Luis dispuesto a Taís, votar. ¿no? Al optar por una posición distinta, y están los resultados. Esperemos el día ¿Usted le hubiera hecho domingo. un mejor papel? Eso no lo puedo decir yo. Yo creo que eso lo tendría que decir la ciudadanía. Bien, vamos a cerrar el tema con un meme sobre Cornejo precisamente. A ver. Alan, ahora que dicen que gané el debate, apóyame al menos con un tweet. ¡Fuera! Bueno, esa es Parodiando frase compañeril, frase de campaña, la además. respuesta que le dio Mauricio Mulder. Siguiendo la lección A un tuitero. del pensamiento y guía de Mauricio Mulder, ¿no? Oye, imagina responder así al Twitter por cada insulto que te lanzan. Sí, bueno. No puedes trabajar. Me muero. En fin, qué picones. Bueno, y de pronto, en medio de cierto de las campañas, en las regiones, en los municipios, a nivel nacional y también, por supuesto, acá en Lima, cuando pensábamos que ya no se podía haber más escándalo en el municipio, aparece, ¿no?, este alcalde de Chiclayo con 3 millones de soles en su vivienda, guardaditos ahí bajo su colchón. Eso en efectivo, porque aparte de eso encontraron joyas. y- De toda una y maravilla todo. este señor, Roberto Torres González. ¿Y dónde está el señor? Obviamente
prófugo de la justicia, ¿no? Y también están siendo buscados e investigados su hija, ¿cierto? Su padre y una señorita que aparentemente es su pareja sentimental. Y bueno, él tiene orden de captura por haber cometido presuntamente los delitos de lavado de activos, asociación ilícita para delinquir, extorsión, entre otros. Y vemos ahí imágenes exclusivas para Canal N de lo que fue esta incautación al interior de la vivienda. El Ministerio Público y la policía entraron a la vivienda, ¿no? Miren, impresionante. Yo a la justa tengo un sol, creo. Bueno, pero ahí no hay 3 millones, ¿no? No, pues esta es una partecita. Hoy día la alcaldesa ha dicho que tiene 340 soles, ¿no? ¿Cómo? Hoy día la alcaldesa ha dicho que tiene 340 soles en su cuenta. 380. En su cuenta del banco. Sí, ¿no? Ahí está, nosotros maletines. Mira, qué rico maletín. Para hacer deporte. Ajá. Claro, debe pesar además, ¿no? Imagínate, ¿qué haces de toda esta plata? Ahora, y estaba postulando a una siguiente reelección, ¿no? Sí, claro, pero por supuesto. Mira, y la plata no para. Los aportes van a ser desde quién. Sí, claro. Bueno, seguro es el inicio de una larga investigación. Claro. ¿Qué dicen acá nuestros invitados? Empezando, ¿de dónde viene la plata? Y yo creo que acá hay varios elementos, ¿no?, a tomar en cuenta en este caso. Que se encuentren 3 millones de soles en la casa de un alcalde, joyas y todo ese tipo de cosas. Y por otro lado, cuando uno visita Chiclayo, nos damos con la evidencia de que parece una ciudad bombardeada. Es una ciudad que verdaderamente en relación a Piura o Trujillo, que son las ciudades con las cuales se le puede referenciar, lo que pasa en Chiclayo es desastroso. Y entonces nos preguntamos en primer lugar, con esos indicios evidentes de obras abandonadas, ¿dónde está la Contraloría? ¿No? La Contraloría no puede actuar de oficio cuando ve que hay una serie de obras abandonadas. Y por otro lado, eso también nos lleva al tema de la ley de elecciones regionales y municipales. Este señor se atreve a ir a la reelección, ¿por qué? Porque practica un clientelismo tremendo. Y casualmente ese dinero sirve para el regalo, la prebenda y la dádiva que están haciendo centenares de alcaldes a nivel nacional, que pueden ir a la reelección y que tienen a sus respectivos distritos o provincias en estado de abandono, pero sin embargo, como tienen dinero público, dinero de la corrupción, pueden hacer un clientelismo bárbaro y permanecen en el cargo. Sí, yo quiero seguir la línea de Juan en el sentido siguiente, ¿no? Creo que efectivamente aquí esto es la consecuencia de un problema que se origina también en un aparato legal absolutamente decaído y equivocado, ¿no? Creo que el Congreso tiene en esto una responsabilidad mayor, porque las leyes electorales, como tú bien señalas, Juan, no han permitido y no permiten que se pueda tener un panorama electoral adecuado, solvente y que respire transparencia, ¿no? Mira, justamente hablaba con un congresista de un partido político y señalaba que, por ejemplo, el PPC ha tenido 34 alcaldes o candidatos, alcaldes que han sido no habilitados para la elección, habiendo sido este partido uno de los partidos que ha tenido procesos electorales con 2 listas. O sea, claro, quizás los partidos democráticos más interesantes es el PPC. Ha tenido problemas por el tema de la elección de su candidato en Lima, pero han sido democráticos, han tenido listas y elecciones. Y un militante en voto. Así es. Y el jurado ha decidido inhabilitar porque discuten los que perdieron esa elección, ¿no es cierto? Pero los que han sido colocados vía la dedocracia, ¿no es cierto?, han sido designados por sus cúpulas, esos sí están limpios de polvo y paja participando en este proceso electoral. Pero los que sí entraron al proceso democrático de elecciones con 2 listas han tenido problemas, y en el caso del PPC, creo que también del APRA o de otros partidos más a nivel nacional, han tenido un problema grave. Entonces, el sistema no está hecho para promover la democracia, ni la justicia, ni los mejores cuadros, sino al contrario, para promover un clientelismo, como tú señalas, pero también para promover una serie de circunstancias negativas, ¿no? Como por ejemplo el hecho de que la residencia única es la que se privilegia. O sea, solamente puedo ser candidato a alcalde o puedo ser candidato a regidor o a presidente regional si he vivido 3 años en la circunscripción. Y eso termina siendo algo que es un privilegio al revés, porque tú estás privilegiando a quien vive, pero no estás dejando que la gente elija a los mejores, sino pone el sistema electoral un filtro, pone una situación que dice, si tú, no importa que seas malo o bueno, lo que importa es que hayas vivido, y la población no importa,
O sea, lo que ellos quieran elegir no tiene importancia. Importa que tú vivas, la condición es que tú vivas. Entonces, se produce una situación realmente de inequidad nuevamente, ¿no? Es un sistema electoral que debería ser realmente revisado, corregido, y creo que este Congreso ha dado muestras una vez más que está de espaldas a los reales problemas del país. Lamentablemente no ha habido capacidad para poder hacer estas cosas. ¿No creen que lo que está pasando en la política es lo que pasa en todo el país? Y desde hace tiempo, que todo el mundo hace lo que le da la gana porque no ve autoridad por ningún lado. ¿Cuál es la diferencia entre este alcalde y cualquier otra de las autoridades a nivel nacional que están buscados y prófugos con el que te asalta acá en la esquina con una bujía? Claro. Al bujillazo, ¿cuál es la diferencia? Él sabe que si te agarran, si lo agarran a él, mañana después, pasado mañana, va a salir otra vez. Entonces, ¿cuál es la diferencia? El alcalde va una vez a la reelección. Que se está acabando el bono económico, vamos a ver todo esto con mayor alcance, con mayor seriedad, ¿no? Porque ya se está acabando la fiesta. Entonces, este tipo de problemas van a ser vistos de una manera más seria. Acá existen problemas de control político. Lamentablemente, muchos congresistas blindan a aquellos personajes que se saben que están cometiendo actos de corrupción. Por ejemplo, el señor Iván Vázquez, en la región Loreto, tenía pues su partner, su socio, el señor Norman Lewis en el Congreso, que seguramente le informa cómo van las investigaciones. Al final el señor es vicepresidente del Congreso, no pasa nada, y el otro señor está detenido. Entonces, ese tipo de ligazón con congresistas se da a nivel de gobiernos regionales y de este tipo de funcionarios, que tienen un sistema de intercambio de prebendas, te doy la obra a cambio de protección, etcétera, etcétera, que lamentablemente escapan a los controles de la ley. Por eso el papel de la Contraloría es importantísimo. Ahora, la Contraloría, el señor Contralor, permanentemente se justifica indicando: yo intervengo cuando sucedió el hecho. Por favor, ¿no puede presentar un proyecto de ley? Él tiene iniciativa legislativa para que tenga un accionar más preventivo, en lugar de estar organizando festivales o eventos, porque se dedica a presentar proyectos de ley para que la intervención de la Contraloría sea ex ante y no ex post, como es en la actualidad. Pero lamentablemente no se presentan ese tipo de cosas y hay un festival. Y por otro lado, los ciudadanos tienen que entender que en muchos casos los candidatos ven el presupuesto municipal como un botín, por lo tanto duden de todos aquellos que están gastando una millonada de plata en estos momentos para llegar al municipio. Claro. Que duden, porque ese afán por llegar, al final van a querer recuperar toda esa millonada que están gastando. Pero Juan, y con ganancia. Y con Pero ganancia. claro, pero Juan, si estamos viendo que en el caso de la sospecha que ha lanzado el jurado electoral con Villarán, no hay ninguna sanción importante, sino administrativa, entonces la puerta está abierta. Ese es un mensaje claro para que la impunidad y la delincuencia siga en todo el aparato estatal. Bueno, pero acá hay problemas de lavado de activos, asociación ilícita para delinquir, extorsión, y es, digamos, distinto que la desviación de un focus en el caso del... Perdóname, pero en el caso del Focus han señalado que hay varios delitos que están ahí por investigarse. Sí, entonces, no es pequeño el tema. No es, lo que pasa es que la sanción no es grande. Vulneración del principio de neutralidad de los funcionarios públicos, que es importante, es grave y tiene que ser sancionado, pero digo, es distinto. Claro, son dimensiones distintas, ¿no? Son dimensiones 3 distintas. millones de soles. Son dimensiones distintas, pero pero el mensaje ese que termina siendo desalentador, porque la pregunta que seguramente se hacen los televidentes es si el sistema político, si los políticos tienen la capacidad, los peruanos tenemos la capacidad de poder buscar personas que no sean delincuentes para hacer política. No, pero mira, no solamente es un tema de políticos, Alfonso. Yo estaba leyendo en la revista Poder ayer un reportaje en el cual el presidente de la CONFIEP se opone a una ley que sanciona a las empresas que están en problemas de corrupción, y que es una ley que es requisito para entrar al club de los países más desarrollados, que es la OECD. Entonces, si el presidente de la CONFIEP, espero que desmiente esa noticia, ese reportaje de que sale en Poder, no hace lo que se ha hecho en Colombia en diversos lugares. El dinero que tiene un político corrupto, ¿de dónde viene? De alguien que quiere hacer un negocio, que quiere buscar atajos y que por lo general está metido en el ámbito del empresariado. Entonces se le sanciona para que no financie a políticos corruptos. Esa ley está en el Consejo de Ministros, según la revista Poder que dirige David Rivera. Y esa ley no está siendo impulsada por la CONFIEP. Entonces yo creo que los empresarios deberían ser del siglo XXI, entender que este tipo de cosas son importantes y sancionar a aquellas personas que lamentablemente pero no quieren que impulsar los señores de la CONFIEP? ¿Quiénes hacen las leyes? No. Es que casualmente hay un comité anticorrupción dentro del cual tiene un asiento el empresariado. Y en ese asiento
no está... Pero dicen que no estuvo en la reunión en la no que estuvo, por eso abordó, yo espero que él aclare eso, porque yo creo que el impulso de la empresa privada para sancionar a estos señores me parece a mí verdaderamente importante. Por lo menos como vos, dice usted, porque Como si vos, hay por una supuesto. iniciativa de ese tipo Es que mira, del es que Ejecutivo no es y que lo vea primera después vez. el Congreso Hace años vino espectacular, a ¿qué una importa lo conferencia que anual de diga los ejecutivos el presidente Álvaro Uribe de Colombia. Vino como invitado y señaló en una conferencia anual de ejecutivos que uno de los problemas son los empresarios que financian a políticos corruptos y que por lo tanto también se mire hacia ese horizonte. No digo que todos, porque hay obviamente empresarios de primerísimo nivel, pero los marginales, las excepciones que perdonan los delitos de corrupción y que se convierten en financistas de este tipo de elementos también son parte del problema. ¿Cuál es el balance del proceso de regionalización impulsado precisamente por el gobierno de Toledo a la luz de todo lo que está... creado. Mira, yo creo de que la corrupción se desató cuando el presidente Alan García eliminó el Consejo Nacional de Descentralización, que era un mecanismo intermediario entre los presidentes regionales y que diseñaba los planes y generaba las capacidades en las diversas regiones para que de esa manera, antes de llegar el dinero, primero tenía que haber un plan y la capacidad. Entiéndase por capacidad de recurso humano. Cuando el señor Alan García pretende incentivar el crecimiento en el país, elimina los controles, no solamente al CND, elimina el SNIP, es decir, el Sistema Nacional de Inversión Pública tenía un control para que uno no gaste en una pileta en un parque y que haga, por ejemplo, una posta médica. Eso lo eliminó con el afán de crecer. Cuando tú entregas dinero y a cambio no hay capacidades, pues termina en esto. Pero es como que le entregue propina a mi hijo sin darle valores, ¿no? Entonces, hemos tenido gobiernos regionales que han recibido mucho dinero sin ningún tipo de control y ha generado pues esta vorágine en el gas. Juan, sin ninguna mala leche, pero cuando te escucho, pienso en el problema en el que tu partido está tan metido con este asunto de las acusaciones sobre el presidente de Toledo y sobre un congresista, ¿no? Y me preocupa sobre todo por la democracia y los partidos políticos, ¿no? ¿Cuál es tu posición? Disculpen que haga la pregunta y me salga un poco del tema, pero solamente es porque hablas de anticorrupción y tienes a un líder político de tu partido muy cuestionado. Entonces la opinión pública se pregunta, y yo me gustaría saber cuál es tu futuro político ahí, ¿eh? Porque una persona como tú que tiene, creo que yo, un horizonte bastante interesante, entiendo lo que se llama la consecuencia política, pero la pregunta que te hago es, ¿hasta cuándo, Juan? Acepto que te incorpores al panel de inquisidores. Lo acepto de muy buena gana, ¿no? Es un buen jale que tiene Canal N. Pero mira, yo podría decir que mi posición es conocida por todos, estimado Alfonso. Yo pedí en algún momento que Alejandro Toledo diera un paso al costado para que el partido se viera libre de cualquier tipo de cuestionamiento mientras él es investigado. Mi posición también ha sido pública en el caso de José León. Y mi relación con Perú Posible es algo que, como toda relación intensa, se medita permanentemente. Y tengo absoluta seguridad que soy hombre de decisiones y cuando tome alguna lo diré en un sentido u otro. No, pues viene acá y nos cuenta, porque tanto se lo hemos preguntado. Entonces vale la pena la pregunta porque tenemos efectos suspensivos ahí. Una pausa inquisitorial y regresamos. Bien, vamos con el siguiente tema que tiene que ver con la congresista Luciana León, respecto de la cual la Procuraduría Anticorrupción ha solicitado a la Fiscalía iniciar una investigación por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. Ella ha estado divulgando algunos tweets que vamos a compartir con ustedes. Dice Luciana León Romero: Jamás dije que he usado mis gastos operativos para los departamentos o temas personales. Eso es falso. Hay que recordar que ella en una entrevista dijo que esos 5.000 soles, ¿no es cierto?, que pertenecen a los gastos operativos, que ella vivía con eso, que eran los gastos de representación, y yo lo escuché tal cual, decía que ella vivía con eso, o vivía de eso, ¿no? Porque se estaba preguntando cómo es que ella podía, ¿no?, gastar tampoco. Hemos pasado, ahí está. Primero llevaré toda esa información al Congreso y Fiscalía, después podré darla a conocer públicamente. Ahora sí, el siguiente. Ahora debo respetar la reserva del proceso. Invoco a la prensa y a todos ustedes que me permitan enfrentar estos dos procesos. Si después de dar mis descargos no me creen, mátenme si quieren, pero ahora les ruego me permitan defenderme. Mátenme. Bueno. Dramática la congresista. Bueno, pero se ha pasado Luciana haciendo creo que 10 o 12 mails o tweets, perdón, en las últimas 2 o 3 horas. Y bueno, lo que parecía al principio era que machaba sus gastos contra sus ingresos, ¿no? Eso daba la impresión por un documento que presentó y que publicaron.
Y después aparece este tema de la camioneta de los 30 y tantos mil dólares, los viajes al exterior, y el aporte de 17.500 y el aporte al partido aprista. Así es, de 10% de su remuneración al partido aprista, y entonces ahí se La balanza ya... El precario equilibrio desapareció. Sí, pero no. Mágicamente algo ocurrió ahí, ¿no es cierto? Y eso entonces genera una sospecha, ¿no? Pero la impresión que da también esto es no solamente que hay aquí un asunto de, bueno, desbalance, ¿no? Sino que esta información quizás salió de adentro mismo o de su entorno, ¿no? Y de repente esta situación termina por liquidar las aspiraciones congresales de una congresista del partido aprista, ¿no? Que es la que votación más alta obtuvo en términos de votación preferencial en Lima por el partido aprista, o por el partido aprista en general, creo, ¿no? Y Claro. que es la que menos ha defendido a Alan García, ¿no? No se ha fajado por él como Müller o como Velázquez Quesquén, ¿no? En fin, es una situación bastante extraña, Me parece ¿no? que estás estableciendo una relación causa-efectos entre una Mira, cosa y la lo que otra. pasa es que uno tiene quizá la obligación de sospechar y de mirar desde más atrás qué podría ocurrir en este escenario político, ¿no? Entonces no parece que fuera simplemente una información que viene sino con alguna intención adicional, ¿no? Y de todas maneras cuestiona Pero la posición ¿de ahí ética. dentro? ¿De ahí cuestiona- dentro del mismo prisma? Las De la elecciones claro. empiezan en diciembre para el Congreso, ¿no es cierto? O sea, internamente, ¿no es cierto? Entonces, esta situación de Luciana León se va a prolongar por lo menos 2 o 3 meses. Va a estar en el candelero. Y el San Benito se lo van a clavar si no se lo han clavado ya. Entonces, están de alguna manera invalidando o desdibujando una posible candidatura de ella. Es la impresión que también podría quedar. Ella era, tiene razón Alfonso, es la persona más votada de este grupo de 4 congresistas, y por otro lado tiene obviamente una relación familiar, filial con Rómulo León, que es enemigo de Alan García. Hemos visto las formas, permanentemente han estado ellos en cruce de agravios, cada cual ha dicho insultos más altos, y en política pues este tipo de cosas se pagan de diversas maneras. O sea, no deja de tener cierta conexión con la realidad, lo que acaba de mencionar Alfonso. Pero uno pensaría más en la gente que compite con ella directamente en las listas congresales del partido aprista que en el expresidente Alan García. No, yo no estoy diciendo que el expresidente ¿no? Alan García, lo que trato de señalar es que el expresidente Alan García también tiene contactos, también tiene congresistas afines, etcétera, Sí, etcétera, y ciertamente. obviamente puede utilizar operadores políticos, pero las cosas en política no son tampoco casuales. Ahora, también es cierto que desde un principio la que maneja mal el tema es la señorita Luciana León, porque la información de desbalance nadie la ha inventado, es ella la que la ha presentado en su blog. Entonces, si una persona, simplemente por mencionar una situación en términos financieros, tiene $500,000 de ahorros y tiene un gasto que hacer por 1.800.000 soles, pues yo pido 1.300.000 y no pido 1.800.000 para luego pagar $500,000. Entonces, ¿para qué me genero intereses Claro, si ella tengo dice $500,000 que de ese ahorros? dinero no lo tenía en ese momento. Bueno, es que cuando Por la eso verdad pidió se da la cuenta plata gotas, y por eso pidió ese préstamo, esa hipoteca De para acuerdo, poder comprar pero los mira. apartamentos, y que de pronto no supo que iba a alquilarlos tan rápido y de esa manera. de acuerdo, pero es tan frágil en términos financieros su justificación que suena a burla. E ingresar en el terreno del detalle simplemente sería agotador, porque basta con un vistazo a las cuentas para demostrar de que no hay consistencia. Entonces, la defensa está mal planteada. Y yo creo, en ese sentido, que independientemente de que sea una congresista con 8 años de experiencia, que sea la persona más votada del partido aprista, sea quien sea, todos tienen que pasar por el tamiz de la revisión pública, en este caso del procurador que ha solicitado de oficio que se le investigue. Y yo creo que no hay por qué molestarse ni victimizarse, porque esta reacción también es negativa. Es impropia de una persona que tiene 8 años en el Parlamento. Yo creo que debería tener mayor consistencia para que de esa manera pueda asumir una defensa más sólida y creíble, y no entrar en el argumento de que mis abogados me dijeron, que también dice José León, que cuando una persona... Se guarda en silencio, claro, No. cuando ya un político Cuando dice está- que vengan mis abogados, dice, entonces los abogados no tienen acá que hacer nada, simplemente ella tiene que justificar y poner la mejor disposición para que esto se haga, ¿no? Ahora, esta reacción de Luciana de comenzar a escribir tweets a diestra y siniestra para tratar de explicar o justificar una situación determinada no la ayuda. Así es. Creo que más bien lo que da la impresión es que hay detrás de esto un nerviosismo excesivo, ¿no? O hay la evidencia que algo no está claro
y en realidad hay algo oscuro, o simplemente ella ha quedado pues muy preocupada y hasta cierto punto pues desvalida y está apelando al Twitter para tratar de controlar una ansiedad o un estrés frente a una situación determinada. Porque si alguien la pudiera aconsejar, habría que decirle: cierra tu computadora, no digas nada, porque finalmente esto, como dice Juan, es una defensa política que ella tiene que hacer también, no solamente para explicar las cuentas, sino salir adelante con una explicación que sea coherente, porque la opinión pública creo que se merece esa explicación, justamente porque es una mujer inteligente, porque es una mujer congresista, porque es una mujer lideresa joven, merece que su explicación sea todo lo clara que corresponde al rol que ella cumple en el Parlamento. Y eso tiene que darse así. Para que una persona que tiene bastante credibilidad y conoce mucho de finanzas, como Pedro Pablo Kuczynski, diga que es una persona que no acostumbra a hacer comentarios altisonantes. Pero es una burla. Sí. No, pero yo creo en lo primero, ¿no? Es una burla. ¿Cómo? ¿No tiene derecho a rectificarse? Bueno, tiene derecho, pero es una burla, pues, porque mira, cuando tú analizas esto, te vuelvo a repetir, es una cuestión que no tiene mayor tonismo. Luego, obviamente, le pueden haber dicho: oye, no te metas en problemas con el APRA, que te pueden responder, y retrocede. Eso ya la parte política, pero la parte racional, la que se da en un primer instante, sin que exista de por medio algún tipo de consejo, me parece válida. Y no solamente él, he leído en periódicos serios de que lamentablemente el balance que se hace es completamente inconsistente. Y coincido plenamente con Alfonso que la defensa política no es sólida y que ella no se está haciendo ningún bien cuando ingresa al terreno de mandar 4 tweets, o 5, o 10, ¿no? Porque demuestra definitivamente desesperación. Además, en su proceso de defensa ella ha tenido honduras lamentables, ¿no? Que no, por ejemplo, cuando señala: yo no gasto nunca cuando salgo, o sea, empieza a dar una serie de posiciones que la gente no le cree, ¿no? Entonces, cuando rompes ese vínculo con tus votantes, con la sociedad que no te creen, pues ya empiezas a tener problemas. Y no te creen simplemente ¿por qué? Porque tus argumentos son inconsistentes. Claro, nadie ahorra el 100% de su sueldo, pues ni acá ni en la China. No, nadie. Pues. No, pero además esa respuesta de que a mí me invitan el fin de semana suena un poco a cachita, ¿no? Y en un tema tan delicado como este, claro, o sea, que no hay un momento, no hay. Pero tiene derecho a defenderse. Por supuesto, y ojalá que salga muy bien, y ojalá que salga muy bien, porque tampoco es el afán es aplastarla, pero que tiene que ser investigada, obviamente es una funcionaria pública. Claro, y que nos diga dónde viene la plata. Vamos a ver una caricatura para cerrar el tema. Que se han prestado un montón, por supuesto, con el tema de Luciana León, ¿cómo Andrés Ederi. Lucianita, vamos a votar por Cornejo, le dice ahí Bambi, supongo, los pajaritos, no sé. Pero solo si tú diriges la caja metropolitana, dice otro pajarito a Blancanieves León. Vamos a una pausa y regresamos en un instante. Muy bien, y el titular de Vivienda, Milton Bongese, se presentó ante la Comisión de Fiscalización del Congreso para responder ante el caso llamado Ley Coca-Cola. El ministro ahí admitió que fueron funcionarios de su sector los que plagiaron un párrafo de una apelación de la corporación Lindley. Vamos a escuchar. Un momento áspero de discusión con el congresista Damert en la comisión, ¿no? Yo le pedí al señor ministro, para terminar, solamente quisiera que me responda lo siguiente. Le pedí que los documentos... Presidente, yo creo que la silencio y el debate no puede interrumpir de esa manera el congresista Damert. Si el ministro me puede interrumpir, ¿cuál es el problema que pida que los documentos del Consejo de Ministros, los documentos del Ministerio y del MEF, que fundamenten la ley Coca-Cola? ¿O no existen los documentos? ¿O no existen los documentos, señor presidente? Orden para poder tratar de llevar esta sesión lo más correcto posible. Por lo tanto, les pido que cuando se dirijan, tienen que hacerlo a través de la presidencia. Y muchas veces tratamos de dar las condiciones pertinentes para que se aclare y se pueda evaluar cualquier situación y cualquier denuncia que se pueda presentar. El tema de Coca-Cola no tiene, eso va por un fuero separado, eso o de Lindley, para ser más preciso, eso va en un conflicto entre el CERPAR y esta empresa, y lo resolverá si es que llegó ya o no llegó, o si va a llegar el Poder Judicial, porque en primer lugar esta norma no se ha aprobado, y en segundo lugar, si se aprobara sin excluirlo, como ya lo anunció el presidente de la Comisión de Economía, no puede ser retroactiva.
con lo cual el argumento de que con esto se le ahorra tantos millones a la empresa no es correcto, porque no hay ninguna ley. Los sectores justamente presentan sus propuestas, el Ministerio de Economía los consolida, presenta el proyecto de ley al Consejo de Ministros, el Consejo de Ministros lo aprueba, se envía al Congreso de la República para ya su discusión en la comisión respectiva y después se somete a pleno. Eso es lo que pasa. Esto es un proyecto de ley que todavía ni ha sido discutido en la comisión y mucho menos ha sido discutido en el pleno, ¿no? ¿Estaría de acuerdo que se retire el artículo? ¿Usted estaría de acuerdo que se retire el artículo? Tengo una reunión con mi jefe. Perdón. Sí. No, lo que estoy de acuerdo es que lo discuta el Congreso y en función de esa discusión sobre el tema de fondo decían aprobarlo o retirarlo. ¿No es un lobista usted? Jamás en mi vida. Pero antes de terminar, Lindley pasó una ayuda de memoria, que la pasé también, sobre cómo había empezado todo este tema. Y ellos aseguran que en el 2012 se hizo una consulta del Ministerio de Vivienda sobre el régimen de aportes que correspondía a las habilitaciones urbanas en esa zona donde ellos estaban, recibiendo la respuesta de que el régimen aplicable es el establecido por el reglamento de una ley 29090 y sus normas conexas y todo esto. Y de pronto condiciones del trámite, y eso significaba, valor de arancel. Y cuando se inician los trámites por CERPAR, dieron un monto que correspondía al valor comercial. Y entonces ellos dicen que en ese momento es que interpusieron un recurso de apelación. Y ahí empezó todo. Y que luego del Ministerio de Vivienda se cogieron de esta apelación unos párrafos que ellos no habían permitido, ni autorizado, ni copiado, ni sugerido, ni nada. Pero bueno, ahora ya está el tema en el Congreso. Veremos. Antes de continuar con este tema, tenemos una comunicación telefónica con el presidente de la CONFIEP, Alfonso García Miró, quien quiere aclarar algo que se ha mencionado acá sobre el artículo de poder que lo menciona y menciona la institución que él preside. ¿Qué tal, Alfonso? Buenas noches. Hola, Mario, ¿cómo están? Buenas noches, ¿qué tal? Bien, te escuchamos. ¿Qué es lo que quieres aclarar, comentar sobre lo que se dijo aquí? No he tenido oportunidad de escuchar el comentario, pero me lo han comentado y confío en la persona que me lo ha comentado. Lo que tengo que decir sobre ese tema, Mario, para una vez, aprovecho para decirlo una sola vez en tu programa, yo tengo confianza contigo, no vamos a estar haciendo una campaña pública sobre el tema de un artículo que puede salir de una revista con el sesgo que le corresponde a la revista y con la agenda privada que tenga, pero ya que se ha mencionado en público, aprovecho para aclararlo directamente contigo, ¿no? Lo primero que tengo que decir es que nosotros como empresarios nunca nos podemos oponer, nunca nos hemos opuesto ni nos estamos oponiendo a que se sancione con el rigor de la ley, pero ojalá que el rigor de la ley fuera pena de cárcel y cadena perpetua para los corruptos, para todos, ¿no? Como en todas las categorías, lamentablemente, como hay tantos empresarios en el Perú, más de 2 millones, siempre en ese número va a haber un corrupto por ahí. Y nosotros somos los primeros en separarlos, aislarlos y acusarlos ante la ley cuando tenemos evidencia que eso ocurre. A lo que nos oponemos nosotros, y eso es una discusión un poco más filosófica, tú me das a entender perfectamente, es a que a la institución, a las empresas se les consideren como sujetos de delito penal. Es como si el día de mañana por ejemplo, un canal de televisión se le considere sujeto de delito penal y con esa condición se pueda, digamos, expropiar el canal y liquidarlo o meterlo a la cárcel, digamos, que es lo que corresponde a hacer con una persona. Quienes delinquen son las personas, hay que entender bien. Las instituciones son acéfalas, no tienen vida propia, no tienen conciencia, no son personas, son instituciones. Es como si el día de mañana, porque hay 7 corruptos en el Ministerio de la mujer o en cualquiera, metan al ministerio una sanción penal o digamos a un partido político. El partido político del congresista que ha hecho el comentario no tendría ni a su primer líder ni a su segundo líder, ni siquiera al partido de día en vida, con la cantidad de corrupción que hay atrás de la política. Y a mí sí me parece mal que con mala leche, con mala intención, salgan políticos que por 5 minutos de gracia y hacerse famosos hablen de corrupción cuando tienen atrás toda una historia impresionante de corrupción. Esos son los políticos que no queremos en el Perú, Mario, porque la corrupción viene de todos lados, pero también hay en la política. Necesitamos líderes que hagan del INDE total y que den ejemplo, no por lo que hablan, ni por lo que dicen, ni con lo que dicen equivocadamente, porque me han dicho que el comentario que he hecho el congresista que está en tu programa es que nosotros nos oponemos a que a los
empresarios corruptos los sanciones con todo el peso de la ley. Al revés, nosotros tenemos un código de ética en CONFIEP que lo estamos convirtiendo en vinculante, lo cual quiere decir que cualquier gremio de CONFIEP que siquiera tuviera alguna vinculación dentro de sus empresas, o un delito de corrupción o cualquier otro delito, inmediatamente sería aislado y expulsado de CONFIEP. Eso no hay en ningún partido. ¿Permitiría usted al congresista que está mencionando... Perdón, ¿permitiría usted... Señor García Miró, hay que saber entender y diferenciar entre aquellas personas que se quieren hacer famosas con 5 minutos de gloria, digamos, dañando honras de instituciones, hablando equivocadamente o simplemente no sabiendo leer. ¿Y podría permitir al señor García Miró, podría permitir al señor Juan Cheput, que es el que está aquí con nosotros, no haya tenido ninguna mala intención para nada, simplemente estaba repitiendo un poco lo que decía la revista? No es una polémica. El señor que lea bien y que hable lo que le parezca, yo solamente tengo que dar la opinión institucional de CONFIEP. Nosotros sí damos ejemplo, y nosotros queremos un país del siglo XXI con políticos del siglo XXI, no con políticos corruptos, ni menos con políticos del siglo XIX. Muchísimas gracias, es todo lo que tenía que comentarles. Gracias. Bien, terminó el comunicado del señor García Miró. ¿Usted quiere hacer algún descargo, señor Cheput? Sí, quedo más confundido que antes de leer el artículo, porque la verdad es que no me he aclarado mucho, ¿no? A mí me gustaría que haga un deslinde contundente con lo que dice la revista Poder, porque la verdad es que tampoco es mi intención polemizar con el presidente de CONFIEP, pero creo que han estado un poco confusas sus declaraciones, ¿no? Al final el asunto de fondo es que es un proyecto de ley que requiere del apoyo tácito de CONFIEP y espero que al final salga a la luz. Lo que él dice es que no está de acuerdo precisamente con que hay un proyecto de ley, o sea, que está de acuerdo con que se sancione a los corruptos, pero que aclare Poder. La revista Poder es la que ha sacado esto con una carátula. En todo caso, yo creo que es una de las revistas más serias que existe. Perdón, termina y después... No, es una de las revistas más serias que existen y ese tipo de temas se tiene que tratar públicamente, no perdiendo la calma. Y además yo le sugiero, me permito sugerir cordialmente, que lo que mejor le puede suceder a un gerente general, a un presidente de gremios, es que no se guíe por lo que le dicen terceros, porque siempre hay contaminación en el mensaje. Lo oportuno sería ver el video, escuchar, antes de lanzar de manera un poco genérica una serie de adjetivaciones, lo cual demuestra, por otro lado, que es un poco ligero en sus apreciaciones. Yo no sería así. Yo primero veo el video, escucho la exposición antes de lanzar algún tipo de aseveración. Él lo que ha dicho es lo que en el fondo también está en la revista Poder, que la discrepancia tiene que ver con la posibilidad de vincular a las empresas a las que pertenecen estas personas corruptas en el problema. A la persona corrupta misma, que se la sancione. Es esa la discrepancia. Bueno, pero yo creo que el mensaje... Y es la ausencia de apoyo más que la oposición, que son matices distintos. Digamos. Pero tú dijiste ausencia de apoyo, de aliento. En ningún momento he dicho de que corruptos, o sea le han informado mal pues al señor. Pero creo que el mensaje de Alfonso García Miró, en lo concreto, lo que busca es quitar cualquier tipo de sombra sobre la importancia que tiene que las empresas sean respetadas por el Estado de Derecho y que no haya corrupción vinculadas a ellas, ¿no es cierto? Y que más bien haya un ámbito de protección hacia el empresariado. No creo en modo alguno, y creo que todos conocemos a Alfonso García Miró, para estar pensando que él está apañando de alguna manera algún acto de corrupción. O sea, creo que eso no podemos ni siquiera imaginar. Eso nunca se dijo acá. No, lo que estoy diciendo es lo que creo que es lo que él ha querido aclarar, ¿no? Y al final de cuentas lo que importa aquí es que la empresa privada, por supuesto, y los empresarios estén protegidos. Evidentemente, bajo ninguna circunstancia se puede esperar que haya corrupción en eso, y creo que el caso de CONFIEP no es en esa defensa de ninguna manera, ¿no? Entonces, la campaña electoral está poniendo nerviosos a todos, es lo único que sé. No dejan que le preguntemos. Por último, si tiene algo que decir, ¿no es cierto?, o que denunciar por difamación, pues que vaya donde la revista, puntualmente el periodista, ¿no? Pero el señor Cheput... No, y además no hay por qué arañarse, ¿no? Yo creo que los gremios en el fondo tienen que aprender a dialogar con la política, no con estas actitudes me parece mucha risa. Lo ha visto claro, que da risa, a veces cólera, pero bueno. Vamos con temas más importantes. Ha habido hace unos momentos un movimiento telúrico en Pisco, así es. Ahí tenemos justo lo que informó a través del Twitter Sismos Perú, a las 6:47, hace muy poquito, nada más, con una magnitud de 4.5 en la escala de Mercalli, profundidad de 43 kilómetros, a 37 kilómetros al oeste de Pisco, Ica. Y estamos con el ingeniero Hernando Talavera, precisamente para que nos hable un poco sobre lo que ha ocurrido. Ingeniero, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Cuéntenos del movimiento telúrico que ha habido
¿Qué Bueno, problemas ha suscitado? ¿Hay víctimas o Información de daños? repente, ¿no? Que hayan tenido el mismo lugar del sismo. bueno, ustedes ya lo han difundido. El evento ha ocurrido a las 6:47 de la tarde. La magnitud en la escala de Richter ha sido estimada en 4.5. El epicentro se ha ubicado a 37 kilómetros al oeste de la ciudad de Pisco, y el evento simplemente pues ha generado un susto a la población en Pisco, con intensidades de 2 a 3 en la escala de Mercalli, y el evento también se ha sentido en los extremos de San Vicente, Cañete e Ica. La población simplemente se ha alarmado con este pequeño evento sísmico, no ha causado daños de ningún tipo. También hubo un movimiento telúrico bastante fuerte en Cusco, ¿no es cierto? Donde sí hubo, bueno, se registró algunas personas desaparecidas. Bueno, en Cusco la situación es diferente, ¿no? El evento ha sido de magnitud un poco mayor. El epicentro ha estado muy cerca de la ciudad de Paruro, donde se han producido los daños, ¿no? Y obviamente pues las viviendas que han sido de adobe y quincha, que son bastante débiles, han colapsado con bastante facilidad. O sea, las condiciones geodinámicas, geomorfológicas de la zona son completamente diferentes a lo que tenemos en la zona de costa. Y de hecho, un movimiento no tiene nada que ver con el otro, pero la gente tiende a pensar que estas cosas vienen por temporadas. No, en realidad no, son eventos completamente diferentes, ¿no? O sea, ocurren en regiones diferentes por procesos geodinámicos completamente diferentes. Pero lo que sí hay que aceptar es que el motor principal de toda la sismicidad que ocurre en el país es lo que ya todos conocemos, la placa oceánica de Nazca está chocando con el continente, y producto de ese choque toda la cordillera se deforma y va generando sismos en el interior del continente. Bien, ingeniero, muchas gracias por la información. Ha sido Hernando Muchas Tavera gracias. del Instituto Geofísico. A nuestros invitados también, rapidito, tenemos que despedirnos. Nos pasamos. Sí, muchas gracias. Gracias. Y por allí los periodistas también. Feliz día. Gracias. Una Feliz felicitación día, a Mari todos. La Huerta, el primero a las 8. Gracias. Nos vemos mañana por la noche.